Muy buenas noches a la audiencia que nos sintoniza a través del canal 71 de Easy y a quienes nos ven desde las redes sociales de Canal 6 y del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. En esta emisión de Lo Marginal en el Centro, me acompaña Anaximandro Pérez, quien es candidato a doctor en Historia por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. ¿Qué tal, Anaximandro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jenny, mucho gusto volver a verlos. Muchas gracias por acogerme en este espacio. No, al contrario a ti, muchas gracias por aceptar la invitación. También estaremos platicando con el licenciado en Historia y maestro en Filosofía Política por la UNAM, Abentofail Pérez. Muy buenas noches, Abentofail. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos. Y por último nos acompaña el licenciado en Historia por la UNAM, Aquiles Celis. Muy buenas noches, Aquiles. Un gusto tenerte en esta ocasión como panelista en este programa. Hola, Jenny. Muy buenas noches a todos los miembros de Canal 6 y muchas gracias por dejarme esta vez estar de este lado de la trinchera. Bueno, el día de hoy se cumplen 210 años de uno de los acontecimientos más importantes en la historia mexicana, el grito de independencia que Miguel Hidalgo y Costilla dio la madrugada del 15 de septiembre de 1810, convocando así al pueblo de Dolores Hidalgo y al de México en general para que se levantaran en armas contra el régimen colonial que imperaba en la Nueva España. Si bien el proceso de independencia es un momento fundamental para comprender la historia mexicana, en los últimos años el gobierno federal le ha dado un lugar especial al considerarla como la primera transformación que ha sufrido el país en un terreno histórico, claro está. La importancia que tiene la independencia en la interpretación de la 4T se puede constatar, yo creo, en la negativa rotunda de López Obrador de suspender el grito de independencia bajo el pretexto de que su gobierno no peca de olvido histórico como sí lo harían los sexenios anteriores. Y creo que todos los mexicanos hemos oído hablar de las 4 transformaciones a través de las cuales el obradorismo interpreta la historia mexicana. Si no mal recuerdo, son en orden cronológico la independencia, la reforma, la revolución y por último la victoria de Morena en las urnas. Y a mí, Aquiles, me gustaría saber qué tan original es esta interpretación, o en todo caso, cuáles son las bases teóricas sobre las cuales se monta la cuarta transformación cuando habla sobre estas 3 transformaciones, 4 ya de hecho. Sí, es posible sin duda alguna el rastreo de la construcción de un relato histórico montado sobre todo en la terna independencia, reforma, revolución, como lo habías mencionado anteriormente, principalmente en los discursos políticos de los hombres de Estado de principios del siglo XX. Esta concepción etapista de la historia en la cual la independencia de la corona española, las reformas liberales y la revolución de 1910 no es nueva y bebe mucho de la interpretación positivista liberal del siglo XIX. Hay historiadores que ya han hecho esta labor, por ejemplo, Ana Santos o Thomas Benjamin, que anotan que esta interpretación, este discurso, nace como una necesidad de los rebeldes participantes en la Revolución Mexicana para insertar su movimiento en una tradición histórica anterior para darle fuerza y para legitimarlo. Creo que la apropiación de los movimientos del pasado y el engarzamiento político con el presente nos ha dado los ejemplos más contradictorios. ¿Por qué? Mientras los revolucionarios de 1910 legitimaban su lucha con el vínculo a las luchas del pasado, los mismos porfiristas, es decir, el entorno de los científicos de Porfirio Díaz también reclamaban como propias esos movimientos anteriores. El proceso de la independencia y la reforma, según los mismos porfiristas, desembocaba naturalmente en su régimen. Creo que estos grupos, con visiones políticas distintas, si no antagónicas,
reclamaban para sí el pasado nacional y descalificaban las apropiaciones espurias o bastardas que hacía el adversario político. La lectura de la historia de AMLO y de Morena en general, creo que tampoco se aleja de esta interpretación del priismo menos social, es decir, del priismo posterior a Lázaro Cárdenas, ya que replica el discurso nacionalista del Estado posrevolucionario, la historia de bronce, el mismo panteón de los grandes héroes y los mitos construidos a raíz de este, ¿no? Creo que si se me permite hacer una comparación rápida, yo encuentro similitudes de los usos del pasado de la Cuarta Transformación con el consenso de Miguel Alemán Valdés después de Lázaro Cárdenas. Creo que desde este momento los intelectuales como Leopoldo Sea, como Jorge Portilla, como Emilio Uranga, ya habían ensayado estos famosos cortes, estas famosas disecciones de la historia de México, ya que planteaban al mexicano como resultado de tres transformaciones: la política, que comienza en 1810, la mental, que comienza con la reforma liberal, y la económica cultural, que es la Revolución Mexicana. Creo que si hay algo diferente en la interpretación obradorista y alemanista de la historia, es que quizá hay más profundidad teórica por parte de los intelectuales del pasado que en esta interpretación de López Obrador. Con este panorama que Aquiles ya nos ha dado, este panorama teórico, me gustaría que tú, Anaximandro, nos dijeras, en todo caso, cuál es la visión que el obradorismo tiene sobre la independencia, cómo la valora dentro del entramado histórico que configura la actualidad mexicana. Yo creo que para responderla podemos irnos al libro de López Obrador de Hacia una economía moral, que publicó en 2019. En este libro se hace notorio que la interpretación morenista del proceso de independencia es que este fue su antecesor político, como ya mencionaba Aquiles y como tú misma mencionabas. Sin embargo, lo que ocurre en esta interpretación es que se considera como un primer paso en la labor de transformar a México, que ahora ha retomado la Cuarta Transformación. Esta labor está caracterizada también por el presidente por una lucha multisecular, que es la lucha contra la corrupción. ¿Cuándo comenzó la corrupción en México?, se pregunta a López Obrador, o más bien responde López Obrador. La corrupción comenzó desde el momento en que Hernán Cortés desembarcó y fundó la Villa Rica de la Veracruz. Después de ese momento, transcurrieron 300 años de dominio español, en los que hubo toda una serie de corruptelas, para los cuales Andrés Manuel pone algunos ejemplos, y estos años de corruptelas culminaron con la Revolución de Independencia en 1821. Sin embargo, López Obrador lo dice, la independencia no terminó con el mal de México. Este mal tampoco fue terminado por la reforma y menos por la revolución. Entonces ahora lo que asume la Cuarta Transformación es seguir esta senda de eliminación de la corrupción que dejaron inacabada las otras revoluciones del pasado. Terminar con el mal que, de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, es el mal de México, el mal histórico de México. Es decir, es la independencia un principio que justifica a la 4T. Sin embargo, nunca se explica en el libro, ni se explica en ningún lugar, si la corrupción es el verdadero problema de México. ¿En qué medida es el verdadero problema de México? Nunca se responde, solo se menciona y queda como sentencia. Y como decía bien Aquiles Celis, esta interpretación es la vieja interpretación legitimadora de los estados mexicanos, sea el porfirismo, sea el priismo del siglo XIX, sea el mismo panismo del siglo XXI, es la misma visión, es utilizar la historia para justificar lo que estás haciendo, para que la gente crea en lo que estás haciendo. Es un uso político de la historia lo que hace la 4T. Por eso interpreta así la independencia. Abentofail, ¿te gustaría agregar algo a lo que Aquiles y Anaximandro han aportado sobre cuáles son más bien las bases
teóricas sobre las cuales se funda la interpretación obradorista de la historia mexicana y de la independencia en específico? Sí, solamente quiero añadir una cosa. Realmente los fundamentos teóricos de la 4T son, si no inexistentes, son sumamente vagos. Es realmente utilizar un medio, un método práctico de legitimación que recoge otros elementos históricos, se viste de ropajes antiguos que han utilizado algunos otros momentos de la historia nacional, a los que ya se referían Anaximandro y Aquiles, pero realmente no hay una explicación, no hay una comprensión del desarrollo y del proceso histórico que se vive. ¿Cuáles son las leyes de la historia? ¿Qué determina el funcionamiento de la historia? ¿Qué es lo que hace a un momento histórico una revolución? Las revoluciones no se inventan. Yo no decido cuándo se hace una revolución. Yo no elijo si voy a transformar la historia. Es realmente el momento, las circunstancias en las que me encuentro, las que me determinan a mí como momento histórico y el papel que voy a jugar yo, me refiero al fenómeno político, en estas circunstancias. Las revoluciones son cambios estructurales, son cambios que determinan, que cambian un sistema, que eliminan una época y hacen aparecer una época nueva. Y eso no se pregona, eso no se dice, eso se ve. Eso se observa en todos los elementos históricos, en todos los elementos económicos, en todos los elementos políticos. Y una cosa es cierta. En efecto, se está dando una transformación en México. En efecto, hay un parteaguas en este momento, pero lamentablemente no es para bien. No es una revolución, no es una transformación estructural que vaya hacia adelante. Lo que estamos viendo es realmente un momento de estancamiento en el que la realidad está superando a la intención política que tenía López Obrador y todo su grupo en el poder. Los fundamentos teóricos, buscarlos y encontrarlos es sumamente difícil, porque él mismo no se refiere a ningún elemento teórico, no hay principios, no hay teoría. Él plantea elementos aislados de varias teorías, de varios componentes históricos o filosóficos, y los utiliza como quiere, de tal manera que pueden aparecer en una misma interpretación lecturas religiosas, lecturas políticas, lecturas económicas, y él por eso plantea que está inventando una nueva forma de mejorar, de comprender y de transformar los problemas del país, pero lamentablemente la ciencia no es así, la historia no es así, y para poder desarrollar una teoría histórica hay que entender qué es lo que mueve la historia, hay que saber qué es lo que está detrás de cada transformación, y siempre lo que está detrás de cada transformación es naturalmente una lucha social entre clases que aquí no se está viendo y que mucho menos se está considerando. La idea de que se puede transformar el mundo, de que se puede transformar la realidad predicando amor, se ha demostrado que no tiene efecto alguno en lo material, en lo concreto, en lo objetivo. La realidad se transforma en la práctica, no en el discurso. Y en este caso, ni siquiera el discurso tiene fundamento. Anaximandro, en tu participación inicial mencionabas cómo a pesar de que la 4T aceptaba que la independencia había sido un primer momento, podríamos llamarlo, para terminar con la corrupción en el país, la corrupción seguía imperando a pesar pues de este supuesto primer intento para erradicarla. Por eso creo pertinente preguntarte, en todo caso, ¿qué es lo que la independencia transformó? Sabemos por el nombre mismo del proceso histórico que México dejó de ser una colonia de la corona española. Sin embargo, ¿cómo influyó esto en la vida social, económica, cultural del país, más allá de esta supuesta eliminación de la corrupción que, como tú mismo mencionabas, López Obrador acepta que no sucedió tal y como él lo plantea? En primer lugar, habría que decir que la Revolución de Independencia comenzó en 1810 como un estallido popular contra las condiciones de vida y trabajo en que el gobierno español tenía a los trabajadores del campo. Este levantamiento estuvo dirigido por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, entre otros, quienes reivindicaban hasta cierto punto las demandas populares,
pero sobre todo reivindicaban los intereses de los criollos, es decir, la búsqueda de la instauración de un régimen político de los americanos y para los americanos, en el que se pudiera fomentar una verdadera economía nacional. Pero todos esos planes y sus derivados se comenzaron a desmoronar aceleradamente desde la derrota y fusilamiento de Morelos en 1815. Los insurgentes ya no pudieron remontar en ese momento porque dejaron de tener una dirigencia sólida y comenzaron a pelearse entre ellos mismos. De esa manera, la independencia que se logró en 1821 no la hicieron los insurgentes, sino los contrainsurgentes, las Fuerzas Armadas del Rey dirigidas por Agustín de Iturbide. Así, en realidad, más allá del cambio político que supuso la separación del Imperio Español y la llegada de una nueva clase al poder en el nuevo Estado mexicano, no hubo otras grandes transformaciones. Es más, tal pareciera que la independencia solo fue un pretexto para entrar en una nueva dependencia, una nueva independencia que comenzó desde el Imperio de Iturbide, es decir, una independencia económica. Esa independencia económica era de las potencias europeas, sobre todo Inglaterra, Francia, de Norteamérica, y se continuó también en la República Federal con el gobierno de Guadalupe Victoria y prácticamente durante todo el siglo XIX. Esta situación de dependencia no culminó y prácticamente no ha culminado hasta el día de hoy. Tampoco hubo una transformación en el régimen de producción ni en el reparto de la riqueza social. El sistema basado en la concentración de grandes latifundios, en el trabajo de peones de las clases bajas, se mantuvo hasta el porfiriato. Y en esa medida, los que fueron los soldados de Hidalgo, los soldados de Morelos, los soldados de Allende, ellos fueron los que menos recibieron beneficios de la independencia. En ese sentido, no hay más que la transformación política realmente en México. Aquiles, considerando esto que acaba de mencionar Anaximandro e incluso las participaciones anteriores, me gustaría preguntarte, entonces, en todo caso, ¿por qué se retoma esta interpretación de la independencia por parte del obradorismo sin reconocer primero a los pioneros de esta misma teoría que tú mencionaste, Uranga, entre otros? ¿Qué intereses hay detrás de esta acción de querer presentar a la independencia como un momento en una lucha contra una corrupción que Anaximandro acaba de mencionar que no fue tal? Yo considero que la apropiación que se hace del pasado nacionalista, que la apropiación del nacionalismo en general no es tanto por la profundidad teórica de estos planteamientos o porque el nacionalismo oculte una verdad absoluta dentro de sí. Creo que se apropian de este discurso, y ojo, no solo es López Obrador, creo que muchos gobiernos se apropian del pasado porque es útil, porque este pasado sirve, porque a partir de este pasado se pueden extraer enseñanzas moralizantes, como mencionaba Abentofail anteriormente. La apropiación, pues, no es un plagio. López Obrador no va y le plagia a Emilio Uranga sus concepciones. Creo que es una herramienta política esta apropiación, lo que la hace un poco más peligroso en algún sentido. Creo que esto comienza desde la forma en cómo se enseña la historia en la educación básica, porque no tiene como objetivo el estudio y la comprensión de los fenómenos que nos interpelan hoy en día, sino la exaltación de un sentimiento nacionalista. Muchas veces, esta exaltación de los héroes, esta exaltación de la simbología patriótica, sirve para ocultar los fracasos en las gestiones políticas, sirve como alimento para el espíritu cuando mengua el alimento para el cuerpo. Aunque esto, como ya dije, no es privativo de los pueblos pobres o subdesarrollados. El patriotismo vacío lo podemos encontrar a lo largo de la historia, sobre todo en los países ricos, ¿no? Si nos remontamos desde Roma, probablemente se hace la exaltación de este sentimiento, pero pasando por experimentos terribles como el nazismo en Alemania, como el fascismo en Italia y como el destino manifiesto en Estados Unidos a lo largo de todo este tiempo. Este nacionalismo, el mexicano, el nacionalismo de Nopal, hace acopio
de las interpretaciones maniqueas de la historia de buenos y malos, de blancos y negros, una historia que habla de héroes que guían al pueblo sin conceder a las personas, a la gente, a las masas, su capacidad de acción. Una historia que niega al pasado, niega al movimiento y reniega de la participación plural e independiente de muchos grupos sociales marginados, pero también condenados por el tránsito del progreso. El pasado, como decía Anaximandro, solo está como telón de fondo, ya que legitima el proyecto político del presente. Por esta razón, la utilidad del discurso está en moldear las conciencias, en moralizar a la población, haciendo de la patria algo sagrado, que oculta las desigualdades existentes. Por eso creo que estas interpretaciones tienden en algún punto a ser reaccionarias. El problema es que estas no tienen como objetivo proponer el entendimiento de las estructuras sociales que hoy perviven en nuestra sociedad contemporánea y luchar contra precisamente esas estructuras sociales en aquellas cosas que permanecen y que pesan como una losa en las espaldas del pueblo, sino que estas interpretaciones nacionalistas proponen el conformismo, la inmovilidad y la aceptación total de los proyectos políticos. Abentofail, me gustaría saber tu opinión sobre algunos puntos que Aquiles acaba de resaltar en su participación, por ejemplo, el uso pragmático que hace la cuarta transformación de la historia, así como la minusvaloración del papel que las masas tienen dentro de los procesos históricos, de los procesos de transformación social, para presentarlos a estos como si fueran la obra, el producto de los grandes hombres, de los buenos hombres. ¿Tú estarías de acuerdo con esta interpretación? Yo creo, como Aquiles, que realmente se están utilizando elementos de carácter histórico para legitimar proyectos que poco o nada tienen que ver con eso y que al mismo tiempo se deja fuera de todo este proceso histórico del que se está hablando a las masas. ¿Cuál es el papel que juegan las masas en la historia? Es una pregunta que se ha hecho desde hace muchos años, que la misma filosofía ha tratado de responder y que naturalmente existen interpretaciones en las que se trata de justificar cualquier transformación a partir de la individualidad. Yo, un gran hombre, voy a cambiar la historia. Yo, que tengo la capacidad de hacerlo, voy a encargarme de que los pueblos sigan su curso. Incluso la interpretación hegeliana de la historia, de que el espíritu absoluto encarna en un hombre como Napoleón, por ejemplo, es un claro ejemplo de esta forma de entender la historia como si se moviera a partir de individuos, como si necesitara grandes personalidades para cambiar las cosas. Realmente a la historia la mueven los pueblos. ¿Cuál es el gran problema? Que a veces esos pueblos son inconscientes del papel que juegan. A veces esos pueblos la mueven sin saber que están siendo dirigidos por alguien más. Son siempre el cuerpo, son siempre el músculo, son la fuerza que transforma. Pero en algunos casos, como en el caso de la independencia de México, sobre todo en la última etapa de la independencia de México, este pueblo fue conducido inconscientemente. Este pueblo, incluso gran parte del ejército realista, estaba conformada por indios, estaba conformada por esclavos, por mestizos. No había conciencia de lo que se estaba haciendo. La conciencia no es producto del movimiento en sí mismo. La conciencia tiene que surgir precisamente de la comprensión del fenómeno histórico en el que uno está inmerso. Y a veces el pueblo no es consciente de la fuerza que tiene, no es consciente del papel histórico que ocupa, porque si fuera consciente de eso, hace mucho que la historia hubiera cambiado. Hace mucho que las cosas se hubieran transformado. La independencia de México empezó espontáneamente con el movimiento de Hidalgo. Fue un movimiento que surgió de la necesidad inmediata, del instinto de la masa, porque ya no podía seguir viviendo como estaba, pero precisamente la etapa de Morelos le dio la conciencia, pretendió darle la conciencia, decirle hacia dónde ir. Incluso dejó de manera más clara que lo que se buscaba era la independencia económica. Morelos partió ya de un rompimiento absoluto con España, de dejar de lado la idea que nunca fue una idea de Hidalgo, pero que se presumía así en la historiografía, la idea de la autonomía y lo demás. Morelos lo dejó claro, pero no solamente eso. Dejó claro que los derechos del pueblo tenían que realizarse de manera práctica, concreta, real. ¿Qué pasó? Que este fenómeno, a final de cuentas, no surtió efecto.
que Morelos y el proyecto que tenía no llegó a realizarse, terminó totalmente desvirtuada la independencia y todos los objetivos que se había trazado en un principio no solamente no se realizaron, terminaron siendo en muchos de ellos contrarios a los que Hidalgo y Morelos habían pensado. No llegó la etapa consciente de la revolución. Y cuando una revolución no se hace consciente, naturalmente termina yéndose por un cauce diferente y sirviendo a intereses distintos. La revolución de independencia surgió por necesidad, pero a final de cuentas no se realizó como se hubiera esperado. Terminó dejando muchas cosas que hacer que finalmente la historia ha demostrado que siguen pendientes y está muy, pero muy lejos esta pretendida transformación de abonar en eso. En todo caso, está, aunque parezca difícil de hacerlo, yendo hacia atrás y regresando a un punto del que creímos que habíamos salido antes. Me gustaría que en un minuto ustedes fueran cerrando este programa y me gustaría empezar contigo, Abentofail, preguntándote, en todo caso, ¿por qué es importante hablar de la independencia a 2 siglos de su realización? Es importante hablar de la independencia precisamente porque la independencia es el primer gran momento después de 300 años de conquista en el que el pueblo mexicano intentó realmente apoderarse del poder político, en el que la masa, en el que la gente trabajadora, en el que los pobres, los humillados, los ofendidos intentaron tomar en sus manos el control de sus vidas. Fue un momento importante que lamentablemente fracasó. Se logró la independencia política, pero nunca lograron ellos cambiar su forma de vida, que es, a final de cuentas, lo que revela una revolución, una transformación. Vino la Revolución Mexicana, el pueblo volvió a intentar tomar el poder político, Villa y Zapata llegaron a la silla presidencial, pero dijeron que les quedaba muy grande porque no estaban precisamente preparados para tomar las riendas del país, para hacer que el pueblo controlara su propio destino. Finalmente, en todo ese proceso se atraviesa la reforma que tuvo características completamente distintas. El juarismo es la forma de la burguesía mexicana que empieza a desarrollarse y viene el cardenismo, que es un intento, pues si no fallido, es un intento temporal de hacer que el pueblo tomara en sus manos el poder económico y político y a final de cuentas, ¿qué nos queda después de 200 años? Nos queda una tarea pendiente por cumplir, una transformación real que hacer en la que el pueblo, después de aprender de los errores del pasado, tome en sus manos el curso de la historia y llegue no al poder político por el poder, sino llegue a conquistar todo lo que él ha hecho a lo largo de toda esta época y no solamente reivindique su vida en este momento, transforme su vida material, su vida espiritual, su conciencia, sino al mismo tiempo le haga justicia a todos los otros que han perecido intentando cambiar su realidad, intentando llevar justicia al pueblo y a la clase trabajadora, porque, como dijo Benjamin, tampoco los muertos están a salvo si el enemigo vence. Y el enemigo no ha dejado de vencer. El pueblo tiene una tarea que cumplir y tiene que ponerse a ello en la forma democrática, que es lo que el siglo XXI exige. Aquiles, por tu parte, ¿cuáles crees que son cuál es la importancia de hablar de la independencia a 2 siglos y 10 años de su realización? Un minuto, por favor. Sí, retomando donde se quedaba Bentofail, también recuerdo que Walter Benjamin decía que la historia, los relatos, la interpretación de la historia que nos queda es la de los vencedores, pero quizá la verdad la podamos encontrar dentro de los relatos, dentro de la interpretación de los vencidos. La historia debe ser un arma arrojadiza por parte de las clases eternamente vilipendiadas. Y en este sentido, creo que es necesario hablar de la independencia porque es necesario entender las bases y las estructuras sobre las que descansa nuestra sociedad, pero entenderla a condición de querer cambiarlas, porque el pasado no es pasado solo en tanto ya fue, sino también en cuanto permanece hoy en día. Pero no leer la historia tampoco desde un lente nacionalista, porque muchas veces el nacionalismo es estático, es folclórico y le sirve el indígena, le sirve el obrero al nacionalismo y le sirve el campesino en abstracto y nunca se preocupa por la superación de los problemas del indígena, del obrero y del campesino en concreto, en los campesinos y en la gente de carne y hueso. De esta forma, cuestionar
el uso político del pasado. Por último, creo que no es no querer a México. Creo que nosotros queremos a México, y querer a nuestro país no es quererlo tal cual se nos ha heredado, sino es luchar por la transformación de ese país, por cambiar todo aquello que lastra el desarrollo de las clases trabajadoras y de los sujetos generalmente marginados y vilipendiados del discurso oficial. Anaximandro, me gustaría finalizar contigo en esta misma pregunta que le hice ya a tus compañeros, a tus colegas historiadores, acerca de cuál es la importancia, en todo caso, de hablar de la independencia tras tanto tiempo ocurrido desde que sucedió. Bueno, en primer lugar, la importancia no es demostrar que es un primer paso en la lucha de la corrupción, porque eso nunca sucedió. La importancia de la independencia, a mi ver, y yo retomo más o menos lo que han dicho los compañeros, es que en ella se muestra que una rebelión popular es capaz de simbrar y destruir un status quo. Pero de nada sirve una rebelión si, como en el caso de los insurgentes, los mismos rebeldes están desorganizados. Por eso caen las rebeliones, por eso no triunfan las revoluciones. Si el pueblo se libra a una lucha contra un mal gobierno, lo mejor es que lo haga cohesionado, que lo haga conociendo claramente las condiciones en que da su lucha y teniendo claros sus objetivos políticos. Solo así se pueden resistir los ataques de un Estado represor. De esa manera, por ejemplo, si nos vamos al momento actual, hoy, que es un momento en que el gobierno no duda en violar la Constitución para destruir a sus enemigos políticos, hoy que es un momento en que el gobierno de la 4T está dejando morir a los mexicanos a manos del coronavirus, a manos del crimen organizado y ahora a manos de la misma Guardia Nacional, por ejemplo en Chihuahua, hoy es necesario que los mexicanos nos organicemos para resistir como barrera infranqueable la destrucción arbitraria que está haciendo la cuarta transformación de nuestro país y defender también nuestro Estado de Derecho. No hay que dejar que la 4T destruya México. Muchas gracias a los historiadores que me acompañaron en esta emisión de Lo Marginal en el Centro, a Bento Faíl, Aquiles, Anaximandro. Creo que ha sido una sesión fructífera para entender el proceso de independencia en sus orígenes y cómo lo podemos retomar actualmente. Muchas gracias también al equipo de Canal 6 y a los espectadores de su programa Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches.